artificial y cómo se está reconfigurando el mundo. ¿Cómo se reconfigura Chiapas? Te invito a que lo descubras conmigo a través de mis plataformas digitales. Sígueme en Facebook, en Instagram y en TikTok, y en YouTube Jonathan Lozada 888, en X Jonathan-Lozada. Me va a dar mucho gusto leer tus puntos de vista, conocer tus opiniones, saber cómo le estás pasando desde el lugar en donde te encuentras, y no te olvides visitar el sitio web de este proyecto informativo www.jonathanlozadaenlared.com. Todos los días en la tarde, a partir de las 6, puedes volver a escuchar la transmisión de este podcast por ahí. La tarde de este martes, de ayer martes 4 de noviembre de 2025, durante un recorrido por el centro histórico de la Ciudad de México, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue víctima de un episodio de acoso callejero. Un hombre, bajo los efectos del alcohol, se acercó a ella acosándola por la espalda. Este evento ha llevado a la reflexión, ha causado indignación de muchos sectores, las mujeres, los hombres de México, políticos, gobernadoras y gobernadores, incluso a nivel internacional han habido pronunciamientos al respecto. En la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha referido al respecto y ha denunciado el hecho como no meramente individual, sino estructural. Ella ha dicho de manera textual: esto que me pasó a mí como mujer es lo que vivimos miles de mujeres en el país. Ningún hombre tiene derecho a violar el espacio personal de una mujer. La mandataria informó que presentó una demanda formal contra el agresor, señalando que la violencia o el acoso no distinguen cargo o investidura. Si a la presidenta le hacen eso, ¿qué va a pasar con todas las mujeres del país? La presidenta de México lanzó esa pregunta que nos lleva a la reflexión en un México en donde el machismo y el abuso hacia las mujeres ha estado normalizado. Es hora de terminar con ello. Lo que sucedió ayer con la presidenta de México, debe de marcar un precedente para México. Nunca más ningún tipo de agresión hacia las mujeres. El incidente pues ha abierto una controversia, una reflexión. Ha habido reacciones de todo tipo. Pues primeramente la presidenta de México hoy se ha pronunciado al respecto. Esta mañana ha dicho que denunció ya al agresor y que lo hizo porque no puede dejar el caso sin que lleve ninguna acción. El ejemplo y el mensaje que ella como presidenta de México lanza a través de esta denuncia pone a México en alerta, pone a las mujeres también en alerta de que no deben de permitir nunca un acoso, pero también los hombres tienen ahí un mensaje muy claro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó la detención del agresor y condenó el hecho. Ella dijo: si tocan a la presidenta, nos tocan a todas. Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, también en su cuenta de X, condenó el hecho y escribió de manera textual, lo leo: quiero expresar mi más profundo respeto y respaldo a nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Las mujeres no deben ser objeto de ninguna forma de violencia. Por ello, condeno enérgicamente la agresión machista y cobarde de la que nuestra presidenta fue objeto el día de ayer. Así lo escribió el gobernador chiapaneco. Terminó diciendo: todo mi respaldo a la doctora Claudia Sheinbaum por enfocar esfuerzos en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es un acto lamentable que sirve de ejemplo, que pone pues todo sobre la mesa para hacer una reflexión amplia sobre lo que este tema significa. Los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, la CONAGO, condenaron enérgicamente el hecho y respaldaron a la presidenta de México. Fueron los 32 mandatarios estatales quienes, sin importar, sin hacer distingos partidistas, se pronunciaron. Los 32 gobernadores de México se pronunciaron sin hacer distingos partidistas en respaldo de la presidenta de México. Ayer emitieron un comunicado, una carta que hoy en día está en todas las plataformas sociales y por supuesto en las plataformas digitales de la CONAGO. Voy a permitirme leer una parte, está fechada con 5 de noviembre, con el día de hoy. Las gobernadoras y los gobernadores que integramos la Conferencia Nacional de Gobernadores
La CONAGO condenamos enérgicamente la agresión sufrida el día de ayer por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y manifestamos nuestro total respaldo y solidaridad, así como respeto hacia su persona y hacia su investidura. Y está firmado por los 32 mandatarios de la República Mexicana. Y bueno, el tema ha estado en todos los medios de comunicación, en todas las redes sociales, el video se ha transmitido por prácticamente todas ellas y en muchos casos, pues los comentarios, claro, son de indignación, que es como debería de suceder ante un hecho tan lamentable como este, donde un hombre se acerca a una mujer, en este caso fue la presidenta, pero pudo haber sido cualquier mujer y esto es indignante, es reprobable. Hoy el periódico Reforma en su portada publica la imagen más grotesca de lo que sucedió con la presidenta, la imagen más vil que pudo encontrar ese medio de comunicación. Seguramente su equipo editorial la escogió con saña, en una falta de respeto absoluta a la investidura de la presidenta de México y en una falta de respeto absoluta a una mujer. Es un hecho que desde este espacio informativo, desde la antesala, desde el equipo de Jonathan Lozada en la red, condenamos enérgicamente las publicaciones y el tono sesgado, amarillista e irresponsable que el periódico Reforma utilizó el día de hoy con la imagen de la presidenta de la República. Asimismo, hacemos un llamado a los medios de comunicación para actuar con responsabilidad, con ética y con sentido social en temas que son tan relevantes como este. Justamente al respecto, al inicio de la conferencia matutina de hoy, que el tema pues evidentemente fue el inicio de los temas abordados este día en este espacio informativo de la mañanera, hicimos un comentario a la presidenta de la República y estuvimos presentes y quiero compartirlo con ustedes. Buen día, presidenta. Jonathan Lozada en la red Máxima FM. Pues primero condenamos también desde nuestra posición de medio de comunicación y ciudadanos en libertad, en el marco de nuestras libertades y del respeto, las publicaciones del periódico Reforma, definitivamente condenable, y queremos desde nuestra posición también hacer un llamado a que este tipo de cosas no sucedan en nuestro país por el avance al respeto, a la integridad, a la igualdad de la mujer y de las instituciones y de la figura presidencial. Quiero empezar por ahí, presidenta. En ese mismo contexto, también en esta revisión que usted ha planteado de si es un delito en los estados, este acoso, si está catalogado como delito penal, se puede hacer además de la revisión, una promoción para que pueda ser considerado como tal, como de un delito penal. Sí, le pedí a Citlali que revisara en dónde es delito penal. Ella va a hacer esta revisión y también la campaña, porque es importante que visibilicemos algo que vivimos muchas mujeres a lo largo de nuestra vida y que no debe ocurrir. Este es a todos, no solo a las mujeres, es a los hombres, a las mujeres, es decir, hay cosas que no están bien. Cuando estuve en la alcaldía Tlalpan, después lo hicimos algo en la jefatura de gobierno, hice una campaña con las jóvenes, con los jóvenes, porque es las y los jóvenes, en las preparatorias que se llamaban No es costumbre, es violencia. Para muchas actitudes, comportamientos que parece que son costumbre, que en realidad pues son violencia contra la mujer. Entonces, más allá si es esta frase o no la que se usa, sí es importante que se haga una campaña a nivel nacional y que participen todos los estados, que nos juntamos en esto que más allá de lo político, pues es la defensa de la integridad de las mujeres mexicanas.
La presidenta recordó que la ley Olimpia, este conjunto de reformas legislativas que tipifican como delito la difusión de imágenes íntimas, el acoso o el contacto físico incluso, el contacto físico por supuesto no consentido, está diseñada precisamente para atender casos como este, como el que ella padeció, como el que ella vivió, y dijo que evaluará su aplicación en este caso. Se refiere al tema del periódico Reforma, que insistimos, condenamos enérgicamente desde este espacio, desde este espacio informativo, como ciudadanos, como periodistas, como medios de comunicación. No podemos hacer uso de algo tan lamentable, tan vergonzoso, que lacera tanto a la mujer y a la sociedad mexicana para publicarse en un periódico. Tenemos clarísimo qué es el Reforma, tenemos clarísimo qué es el periódico Reforma. Sabemos que es un periódico prianista, un brazo fáctico del poder económico. Sabemos que el periódico Reforma se dedica a la propaganda más que a la información, que su trabajo está enfocado en desinformar, en hacer propaganda justamente para un grupo en específico, para el prianismo en específico. Y bueno, vivimos en un México de libertades, hay libertad de expresión absoluta y como nunca antes en este país, pero la libertad de expresión tiene que conocer los límites de la ética, los límites del respeto, los límites hacia la figura de una mujer, los límites hacia la figura de la presidenta de la República. Es totalmente lamentable lo que hizo el periódico Reforma. En realidad, pues nunca hemos sido afines a un pensamiento retrógrada como el de este medio de desinformación, como este medio que se hace llamar un medio de comunicación, que hoy con vileza está publicando imágenes grotescas de lo que padeció una mujer, de lo que padeció la presidenta de México. Pues ojalá que la ley Olimpia se aplique. La verdad es que desde nuestra posición como comunicadores, como ciudadanos, estaríamos encantados de que haya un precedente de cómo debe de aplicarse también esta ley y por qué debe de usarse. La presidenta, en un acto de responsabilidad y como la máxima mandataria, como quien dirige los destinos de este país, pues ha sido prudente al respecto y dijo, bueno, que está en su reflexión el tema de la ley Olimpia, una ley que está vigente ya desde hace años, que busca sancionar, como hemos dicho, la violencia digital y física que atenta contra la dignidad de las mujeres mediante la difusión de imágenes de acoso o de contacto sin autorización. Está completamente en el marco de lo que ella padeció el día de ayer aquí en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México. Por cierto, que organizaciones de mujeres y legisladoras pues han aprovechado el momento para insistir en que este tipo de agresiones no deben normalizarse bajo ninguna circunstancia. Hemos hablado que la CONAGO pues emitió su comunicado, emitió esta comunicación unánime por parte de los 32 mandatarios y mandatarias federales, sin importar el partido político. Están personas y voces de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, de Morena, del PT, del Verde Ecologista de México, y todos de manera unánime y responsable han hecho este pronunciamiento. También lo hizo la secretaria de las Mujeres en México, la secretaría a través de su titular. La ONU Mujeres respaldó el mensaje: el acoso y el hostigamiento son violaciones a los derechos humanos y tienen que sancionarse. El Congreso de la Ciudad de México, en específico la bancada de Morena, hizo un pronunciamiento de condena al acoso que sufrió la presidenta de México. Comisiones, líderes legislativos federales, senadoras de la Comisión para la Igualdad de Género también manifestaron indignación y condena, así como las secretarías de las mujeres en diversas entidades de la República. Y por supuesto, el día de hoy también en la Mañanera del Pueblo, compañeras y compañeros se solidarizaron en este llamado, llamado a la visibilización de esta circunstancia, pero también lo hemos dicho, a ir a denunciar. Es que hay que denunciar, así como lo dijo ella hoy, el punto de partida es importantísimo, ir a denunciar y que no se normalice la violencia contra la mujer y se normalice la denuncia, que es lo que tenemos que hacer.
en este país. Pues un tema que da para mucho reflexionar, para mucha indignación y también para ubicar quiénes son los medios de comunicación, qué te está diciendo tal o cual medio de comunicación. Y en otro tema, una encuesta realizada por Mitofsky, esta conocida casa de medición de la opinión pública, fue publicada el día de hoy por El Economista. Sube 10% la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fue la aprobación ciudadana de la presidenta de México que alcanzó en octubre pasado, en octubre de 2025, el 71.5% según la encuesta nacional mensual de Mitofsky elaborada para El Economista. La cifra representa un incremento de 10 puntos en un año, lo que consolida pues una tendencia ascendente en la percepción pública de su gobierno. De acuerdo con el estudio, 7 de cada 10 mexicanos consideran positiva la forma en que Claudia Sheinbaum Pardo conduce el país, mientras que 71.9% anticipa que su desempeño será aún mejor durante el resto del sexenio. Así lo dicen los encuestados. La encuesta fue aplicada a 94,198 personas, ciudadanos mayores de 18 años con acceso a dispositivos móviles e internet, y muestra pues el respaldo hacia la mandataria que crece pues prácticamente en todos los sectores sociales. Recordemos que las encuestas se realizan con diversos nichos, con diversas muestras. En algunas ocasiones las encuestas hechas por una misma casa encuestadora, como el caso de Mitofsky, pues se realizan vía telefónica. En otras ocasiones son presenciales. En ocasiones se utiliza el electorado a personas que están dentro de pues la lista nominal del INE. En esta ocasión se utilizaron pues cibernautas, y en todos los casos la tendencia apunta hacia pues una mejor aprobación que, como también lo señala dicha encuesta, se espera, de acuerdo a los entrevistados, que incluso en lo que queda del sexenio pueda subir. La primer mandataria mexicana se refirió al respecto durante la conferencia matutina de hoy. Le pregunté directamente pues cuál era su opinión, qué consideraba ella que eran los factores que los ciudadanos encuestados habían considerado para darle esa puntuación, y ella atribuyó pues el alto nivel de aprobación a la consistencia del gobierno. Hay que ser consistentes, dijo, y a su cercanía con la población. Quiero que escuchemos lo que respondió la presidenta de México hoy, esta mañana, con relación a la encuesta de Mitofsky publicada por El Economista. Gracias. A pesar de las campañas que surgen en medios de comunicación, en redes sociales por parte del prianismo, una encuesta nacional de Mitofsky publicada hoy, presidenta por El Economista, señala que su nivel de aprobación alcanzó 71.5% en octubre, es decir, 10 puntos más que hace un año. Es un incremento pues significativo en un primer año de su gobierno, y yo quiero preguntarle a qué atribuye esta tendencia a la alza en la percepción ciudadana. ¿Qué factores, presidenta, considera usted que han sido decisivos en cuanto a la opinión y percepción de los mexicanos en torno a su gobierno? Es la consistencia y el no alejarse de la gente. Hay otras encuestas que tienen sus interpretaciones. Claro que uno no gobiernas para las encuestas, gobiernas para la gente, para el pueblo. Y mientras sigamos cerca del pueblo y cumpliendo nuestros compromisos, la gente lo va a reconocer. Ayer que salí a caminar, la gente muy cercana, digo, más allá de este episodio muy lamentable, la gente, muchos jóvenes de Durango, de Gómez Palacio, de la región de La Laguna, juntos gritamos como La Laguna, ninguna. Pero muy cercano, muy normal, pues, como ha sido desde que entré al gobierno.
Y esto pese pues a toda esta andanada de acciones y de campañas de desprestigio que protagoniza el prianismo. Se desgarran las vestiduras, quieren acabar con lo que alguna vez tuvieron y donde finalmente lo único que hicieron fue lacerar a México. Regresar al poder es lo único que le interesa a este prianismo rancio y bueno... El comportamiento de algunos legisladores pues nos pone de manifiesto también qué es lo que está pasando y cómo está constituida la mente, la acción y el plan, si es que existe, de una oposición pues que parece no tener mucho en México. Se llevó a cabo, por cierto, ayer estábamos revisando las plataformas digitales, haciendo pues un monitoreo de toda la noticia y toda la información. En la noche la presidenta publicó una serie de fotografías en donde se le ve reunida con su gabinete legal y ampliado y en donde ella misma dice en estas publicaciones está tocando el tema de Michoacán, el plan Michoacán para la paz y la justicia, un plan que anunció desde el pasado domingo y de lunes lo hizo de manera oficial en la mañanera, en la conferencia matutina de este lunes 3 de noviembre, en donde se trata de conjuntar esfuerzos, de escuchar a la ciudadanía, a los distintos sectores de michoacanos, a los productores, lo hemos mencionado ayer, a los ciudadanos comunes y corrientes, al gobierno del estado, a los ayuntamientos, los alcaldes, las iglesias, las víctimas que en su momento pues hayan tenido que enfrentar circunstancias difíciles y saber medir qué es lo que piensan ellos, qué proponen ellos, qué ven ellos y de tal manera se pueda crear un plan que, dijo la presidenta, estará listo este viernes. Ayer nos había anunciado que sería el fin de semana y probablemente a más tardar a principios de la semana entrante, pero hoy puntualizó en que este viernes estará listo el primer borrador del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que, subrayó, no busca militarizar el Estado, sino atender las causas que generan la violencia. Eso es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y que busca además atender las causas estructurales de la violencia y reforzar la seguridad con acciones concretas y acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno. Durante esta conferencia matutina de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión con Grecia Quirós el día de ayer, quien es la viuda del alcalde asesinado, del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, así como con su hermano y con colaboradores cercanos. Textualmente dijo la presidenta al respecto: ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue al final de la investigación. Así lo señaló la mandataria federal al tiempo de precisar que la familia fue atendida también por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Destacó que Grecia Quirós, la viuda, asumirá el día de hoy la presidencia municipal de Uruapan, en Michoacán, ante el Congreso de Michoacán, y aseguró que se mantendrá comunicación directa con ella para acompañar la reconstrucción del municipio dentro del marco de lo que hemos mencionado ya, el Plan Michoacán. También detalló que hoy por la mañana participó en la reunión de gabinete de seguridad el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con quien se abordaron temas específicos sobre la situación de seguridad en la entidad. Por su parte, el gobernador Ramírez Bedoya, dijo que sostendrá un encuentro con la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para avanzar en la coordinación de las acciones que se tengan que emprender con relación a estos temas, los temas de seguridad. También la presidenta de México explicó que el lunes reunió ya a todo su gabinete. Al respecto, le preguntamos también, le pedimos pues que nos ampliara un poco más sobre esta reunión que tuvo ayer con el gabinete legal y ampliado en la Ciudad de México y cuáles eran las directrices que ella pues planteó en esta reunión junto con todos sus colaboradores. Vamos a escuchar, quiero compartirles lo que nos dijo la presidenta de México con relación a este tema. Presidente, en el tema de la reunión de ayer con el gabinete legal y ampliado, esto que tiene que ver con Michoacán, que se llevó aquí
presidida por usted en Palacio Nacional. ¿Nos puede ahondar un poco más cuáles fueron los ejes centrales que planteó a su equipo para dar seguimiento al Plan Michoacán? Y si nos puede comentar también en general en esta política de paz y de reconstrucción del país, ¿qué directriz marcó usted en la reunión de ayer? Sí, ayer decían que este plan que anuncié ya se había anunciado antes y que era lo mismo que dijo Peña Nieto y que igual que lo que dijo Calderón, y no tiene nada que ver, porque nosotros lo tomamos desde la perspectiva de seguridad y el plan que tiene que ver contra la extorsión en Michoacán y la seguridad de las personas en el marco de la estrategia que hemos definido de fortalecimiento de las policías, de los ministerios públicos, la inteligencia, la investigación que nos lleve a las detenciones de presuntos delincuentes y que lleven su juicio. Pero tiene una parte, un componente social muy importante y laboral. Ayer decía que la forma de explotación del aguacate en Michoacán, también en Jalisco, que se ha extendido mucho, tiene una serie de procesos en donde las personas que trabajan en la producción del aguacate, que llega a generar 3.500 millones de dólares de exportación, mucho vinculado a empresas estadounidenses, que son muchas de ellas las que exportan de nuestro país a Estados Unidos, tiene muchos procesos, desde el que siembra, el que corta, el que empaca, que no están formalizados. El jornalero agrícola por ley, es decir, el trabajador que va a trabajar a la parcela de alguien y es contratado, que hay mucho en nuestro país, con mucha migración, no solo en Michoacán, sino particularmente en Sinaloa, en Baja California, históricamente muchas personas de Oaxaca, de Chiapas, familias completas van a trabajar a Sinaloa, Sonora, a Baja California, y ha habido un tipo de agricultura que se ha orientado a la exportación, con ciertas características que podemos platicar con más detalle en otra ocasión, pero que tienen que ver con procesos en donde hay mucha sobreexplotación del trabajador. Trabaja más de 8 horas y no tiene necesariamente seguridad social, no está afiliado al IMSS, aunque el empleador debe necesariamente afiliarlo. Estos fenómenos de sobreexplotación generan también muchas adicciones. El nivel de adicción en una parte de Guanajuato, una parte de Michoacán, una parte de Jalisco, particularmente a la metanfetamina, es muy alto y tiene que ver con estos procesos laborales. Entonces, ya hicimos una publicación de ciertas normas que se tienen que cubrir, ambientales y laborales, para la exportación, pero tenemos que entrar a trabajar con los empresarios, con los trabajadores, con los cortadores en este proceso. Y ahí es donde se ha metido mucho la extorsión de la delincuencia organizada, entre otros espacios. Entonces, eso nunca se había tocado y hay que tocarlo y hay que abrirlo y hay que trabajar en ello. Igual de Limón, en particular en Michoacán. Por otro lado están los temas más sociales, por ejemplo, educación, más preparatorias, más universidades. Ayer que tuvimos esta reunión con los rectores de todas las y rectoras de todas las universidades del país públicas, que se presentó una plataforma que ya la vamos a presentar aquí en la mañanera la próxima semana, hablábamos de la importancia de aumentar la matrícula. Entonces, no solamente es con la Rosario Castellanos, con las universidades Benito Juárez, sino también que las universidades, los politécnicos, las tecnológicas amplíen su matrícula, y mucho puede ser a través de reorientar recursos que se destinan a otras cosas que no son sustantivas para dedicarla a los estudiantes. Igual, programas de cultura de paz desde las escuelas, un programa de salud, no solamente de hospitales, de clínicas, sino también de este tema de las adicciones en Michoacán. Es decir, es un programa integral a la Secretaría de Economía, pues relacionado con mayores polos de bienestar
en el estado de Michoacán, y todo esto pues lo vamos a trabajar con el gobierno del estado. Entonces, es un plan integral para poder atender desde las causas hasta la seguridad. Y no tiene que ver ni con la militarización ni con armar a nadie, sino con un plan integral que es parte de lo que llamé el reforzamiento de la estrategia de seguridad, en particular en Michoacán. ¿Ya está ya el gabinete, Presidenta? ¿Ya están? No va todos los secretarios, van a ir subsecretarios, van a ir a otro nivel, se va a trabajar hoy con el gobernador para ver la manera en que se hagan estas reuniones y hacer un planteamiento de un plan, y después se puede seguir perfeccionando, evidentemente. No se trata de una lista de cientos y cientos de acciones, sino acciones muy concretas. Ayer también nos decían que no va a haber dinero para cumplirlo. Sí hay recursos, es cuestión de reorientar igual ciertos recursos hacia Michoacán. Pues ahí están las acciones que tienen que ver con este tema, con el tema de Michoacán. Importantísimo, pues conocerlas y tener muy claro qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Sobre todo en lo que hemos dicho, pues ha sido una actitud vil y miserable de buitres prácticamente de esta oposición en México, de este prianismo, en donde pues realmente vemos con ojos de lamento el actuar de esta oposición. En realidad México necesitaría una oposición, como todo país, como todo proyecto, como en toda sociedad democrática. Una oposición es algo muy sano, tener puntos de vista distintos, puntos de vista diferentes, tener la posibilidad de entablar diálogo, de poner en discusión las cosas, pero cuando no hay proyecto de nación, cuando no hay verdaderamente seriedad, cuando lo único que se quiere es llegar al poder para llegar al poder, aquí queda claro por qué quieren llegar al poder. ¿Por qué, por ejemplo, un Ricardo Salinas Pliego dice quiero ser presidente? Bueno, todos lo sabemos, México completo lo sabe, incluso más allá de nuestras fronteras. El tema es no pagar impuestos, es seguir enriqueciéndose a costa del no pago de impuestos, de la evasión fiscal, en el caso de este personaje. Pero son muchos más y todos ellos tienen una historia. Reconocer su historia, ver su historia, conocer sus acciones, no únicamente lo que dicen, porque uno puede decir misa, pero lo que determina realmente lo que hacemos en este mundo y cuál es verdaderamente nuestro ADN y nuestras intenciones, tiene que ver con nuestras acciones. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué está haciendo esta oposición que justamente en este momento de luto nacional, con esto que lamentamos todos, el asesinato del alcalde de Uruapan, pues se intente politizar de una manera vil y miserable, ¿no? De una manera ramplante, de una manera pues muy baja, de muy bajo nivel. Conocer esto de la mejor manera me parece que es lo más acertado. Hoy, por cierto, comentaba la presidenta, es muy importante tener claro de dónde viene la información, tener reflexión ante la información cuando vemos una fotografía, cuando vemos un video, saber qué está pasando ahí, de dónde viene, qué dice. Y por cierto que ha sido mucho este comentario con relación a esta invitación o a esta propaganda, publicidad, promoción que se ha hecho por parte de distintos grupos para el tema de esta supuesta marcha de la generación Z, que en realidad es una marcha del prianismo disfrazada e intentada hacer más atractiva a través de la inteligencia artificial. Pero bueno, por eso invitar la reflexión, el pensar qué significa una imagen, qué significa un video, pues mucho ayuda para poder dilucidar bien las cosas. Vámonos a otro tema, y hablando de la oposición miserable de México, pues entre las más miserables de todas me parece que está esta señora María Lili del Carmen Telles García, un personaje oscuro, un personaje que raya entre la esquizofrenia y entre la falta de salud mental. Me parece un personaje que está fuera de toda proporción. Muy envalentonada la señora quiere hacérsela muy crítica, pero en realidad es una ridícula, es una grosera, vulgar, que no tiene ni respeto a las instituciones de México. La hemos seguido a su paso por el poder legislativo y hemos sido testigos de la bajeza con la que se conduce
Lili Téllez, este personaje que no merece ser parte del diálogo constructivo de una nación, y lo digo sin posición política, lo digo con ojos observadores de lo que debe ser la institucionalidad en un país, el debate político que debe ser sano, que debe criticar fuertemente todos aquellos puntos que se consideren perfectibles, pero que no debe tocar y no debe rayar en el insulto, en la grosería. Ese es un punto de vista que tenemos nosotros y sobre el cual también hoy planteamos en la mañanera. Quiero compartir con ustedes lo que hemos dicho, lo que hemos planteado a la presidenta de México en torno a una reflexión sobre lo que ayer dijo esta señora María Lili del Carmen Téllez García en el Senado de la República. Presidenta, María Lili del Carmen Téllez García llamó a Fernández Noroña, pues son palabras muy dignas de mencionarse, pero las voy a decir por lo que implica: idiota, imbécil, payaso. Eso lo dijo de manera textual, y lo que dijo consideramos no solo es deplorable desde el punto de vista ético y político, viola el marco legal de los principios institucionales del Congreso mexicano, constituye una falta de respeto no solo hacia un legislador, sino hacia la investidura parlamentaria y el principio del decoro que debe regir pues todo recinto público. Se trata de un acto violento, hubo violencia, ofensa, y no solo para el aludido, consideramos también para los mexicanos, porque ocurrió en el seno del Senado de la República, un espacio que simboliza pues soberanía popular, y en el contexto además de un duelo nacional por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán. Presidenta, preguntarle qué opinión le merece que en un recinto que representa la soberanía nacional se utilice el insulto como recurso político. No, lo que llama la atención es el llamado a la guerra contra el narco. Porque sí somos distintos. Sí defendemos proyectos de nación distintos, que eso es lo de fondo, más allá de las menciones y la manera en que se habla. Lo que representamos, ellos representan el regreso al pasado, a la guerra contra el narco, a la corrupción, a los privilegios. Y nosotros representamos la cuarta transformación. Ese es el amor al pueblo, el por el bien de todos, primero los pobres, los programas de bienestar, la inversión pública, sí, la inversión privada, pero la recuperación y el rescate de la obligación del Estado de garantizar la educación, la salud, el acceso a la vivienda, los derechos del pueblo de México y de hacer obras estratégicas para el desarrollo nacional. Ellos no piensan eso y tampoco creen en el por el bien de todos, primero los pobres, no creen en eso. Ellos no creen en los programas de bienestar. Ese es el fondo y eso es lo que no debemos perder de vista por el uso de una palabra u otra. El llamado a regresar a la época de Calderón. Ayer me decía una compañera que trabaja aquí en Palacio, que es de Uruapan y es muy joven, y me estaba platicando de lo que ella vivió cuando vivía en Uruapan durante el periodo de Calderón, que sí hay problemas evidentemente ahora, evidentemente, pero me platicó lo que se vivía en Michoacán en aquella época y en particular en Uruapan. Entonces, regresar a la guerra contra el narco no es opción, no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco, pues la guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México.
y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo, donde no hay Estado de Derecho y donde todo es extrajudicial y donde se impone, ahí sí, la violencia del Estado. Ese es el verdadero autoritarismo, el regreso a la guerra contra el narco. Porque ellos dicen que somos autoritarios. No, nosotros defendemos la ley y claro que el trabajo que se tiene que hacer para seguir pacificando el país y disminuir los delitos de alto impacto. Pero eso es lo que está de fondo, más allá del uso de palabras altisonantes, de groserías, eso es secundario. Lo fundamental es que representamos dos proyectos de nación y que el pueblo de México está con la Cuarta Transformación, porque además ha dado resultados en todos los sentidos. Nada más 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza, nada más. Pues ahí está, claro y preciso, un comentario pues muy reflexivo, de profundidad, no únicamente, pues justamente pone en proporción, me parece, lo que comentó la presidenta de México. ¿Qué es eso? La actitud que tienen estos personajes como la señora Lili Téllez, con palabras altisonantes, groserías, con insultos, y lo que hay de profundidad en su pensamiento, lo que ha dicho la presidenta de México hoy, bueno, querer que regrese la guerra contra el narco, habla verdaderamente de qué es lo que ellos quieren en esta actitud provocadora, en esta actitud en la que quieren, pues, retomar los privilegios que alguna vez tuvieron. Pues la palabra, cuando nace del insulto, deja de ser argumento y se convierte pues en un arma vil, y lo que vimos en el Senado con la senadora María Lili del Carmen Téllez García, que es un nombre completo y correcto, no fue un debate, fue una agresión pública, un exabrupto de lástima que no solo a quien fue aludido pues ofende, sino a todos los mexicanos que esperan decoro. En realidad, al verlo, y lo digo de verdad con toda sinceridad, me pareció tan insultante y tan vulgar, tan vil, que está fuera de cualquier debate aceptable en una tribuna legislativa. A mí me parece que aquí también el Senado debería de aplicar sus leyes, apelar a sus leyes. Y no es falta de libertad de expresión, pero me parece que las alusiones de ese tipo, el atacar directamente con insultos a alguien, pues no se vale, me parece muy lamentable. Vamos a escuchar lo que dijo Lili Téllez, bueno, aprovechando para que veamos el nivel de esta señora. A ver, tú idiota, senadora, llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, senadora, llora de verdad por Carlos Manso. Tiempo. Tu idiota llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Estoy senadora, en mi tiempo. Voy a ver obligada. Tengo derecho a las preguntas. El sonido. Payaso. Ya concluyó su tiempo. Payaso imbécil. Ven aquí a llorar por Carlos Manso, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Estoy en mi tiempo para las preguntas, porque no quieren en el Senado que hable del asesinato tiempo, de Carlos Manso. Y usted también, secretario particular de AMLO, ¿cuánto le deben a los cárteles de Michoacán? Esquer. No, bueno, es una vulgar prosaica esta señora, Lili Téllez, de nombre completo María Lili del Carmen Téllez García. Es una vulgar legisladora, no tiene pero ni el mínimo respeto, está haciendo circo cual vil chimpancé, discúlpenme la palabra, pero es una cosa muy, muy lamentable. Aquí está Josué Ferral conmigo. Josué, ¿cómo estás? ¿Cómo ves el panorama de hoy? ¿Estás espantado con lo que está pasando en la política o qué opinas? Estoy asustado, estoy aterrado y estoy con la sangre helada, sencillamente. Pues te ha tocado monitorear todo lo que ha pasado ayer y hoy. Precisamente ayer me parece que los temas pues fueron bastante fuertes, pero hoy ¿qué tal, Hoy la carnita estuvo fantástica. Hoy la presidenta, los periodistas, todo estuvo
como dice la canción, la arena estuvo de bote en bote. Bueno, fantástica, no sé tanto, ¿no? Pero sí, polémica, ¿no? Muy polémica, nos dieron bastante carnita, bastantes temas muy interesantes. Y pues, a decir verdad, la verdad es que a nosotros como periodistas, pues, ¿qué decir? Nos dieron mucho que desmenuzar, mucho que analizar y mucho para pensar y apuntarlo para la tarea en casa. Pues vámonos a los temas más amables, Josué. A ti que te encanta la lectura, el cine, Ok. la cultura, pues me Y parece que fíjate. hay que despedir el espacio. Estamos a punto de entrar a la ruta final del día de hoy, pero que nos compartas algo pues amable, algo grato, que nos haga un poco distendernos de lo que pasó, de la indignación, porque sí hay indignación, definitivamente indignación en México, pero también que nos haga bajarnos de esta circunstancia en donde vemos legisladoras como esta señora haciendo del escenario de un recinto público importante, el Poder Legislativo, Totalmente. un circo ya las palabras sobran, ¿no? Totalmente. Las palabras sobran y justamente actos como estos hacen parecer al país como un país distópico, un país sacado de película. Y justamente hoy traigo un tema muy interesante para todas las personas que nos escuchan, para todos los adamaníacos que están sintonizándonos. Justamente hay dos temas muy interesantes, una pequeña tabla comparativa que me gustaría hacer con los libros de utopías y con los libros de distopías. Primero hay que entender qué es una utopía. Una utopía es la descripción de un mundo perfecto, un mundo socialmente apto. Y en el caso de la distopía es toda esta deformación social. Un mundo está hecho en el caos, en la destrucción, en la hambruna. Todo lo malo que se te ocurra va a estar en una distopía. Y hay bastantes libros muy interesantes con estas interesantes posturas, con estas visiones posapocalípticas. Uno de los más interesantes es el de Tomás Moro, que justamente se llama Utopía. Otro que nos da las bases, pues básicamente de la sociedad y de toda esta de estos conceptos de república, es justamente el libro de República, escrito por el gran Platón. Y otro libro muy interesante, y este ya es un poco más reciente, es una obra de arte de la literatura, Un mundo feliz, escrito por el gran Huxley. Es un librazo. Y sin duda, ya si buscas algo más relajado, algo para que tú lo puedas entender, algo más sencillo, existe toda la literatura de George Orwell, que nos enfocamos en el libro de 1984 y en el libro de La rebelión de la granja. Este último, La rebelión de la granja, es un librazo. Es básicamente la película del puerquito valiente, pero con conceptos de república, con conceptos de salseo y también pues mucha controversia. Fíjate que, déjame te platico, justamente en este libro, George Orwell, él mete hubo muchos temas muy interesantes, muy polémicos en ese entonces, ya que las personas que lo publicaban en ese tiempo tenían miedo que él lo revelara al público, porque consideraban ellos que eran conceptos de rebeldía, conceptos de anarquía y conceptos de ir en contra del Estado. Y pues hay que ponernos en contexto, 1900, Rusia, pues creo que daba mucho. Muy interesante, pues vamos a llevarnos esas recomendaciones, Josué, vamos a ver qué pasa al respecto y te vamos a dar nuestros puntos de vista. Gracias por habernos acompañado en esta emisión, en esto que han sido pues las pruebas del podcast en los en vivos de YouTube y de Facebook. Por supuesto, a todos aquellos que nos escuchan a través de la señal de Máxima, muchas gracias. Y vamos a dejarlos con una pieza maestra que me parece que hay que compartir, que es El detector de mentiras. Te invito a que lo veas, lo escuches, porque realmente nos da una referencia muy clara de qué es lo que está pasando en el ecosistema de la comunicación en México. Yo me despido, nos escuchamos y nos vemos mañana a cualquier hora del día. El asesinato del alcalde Carlos Manso fue usado por la derecha y la oposición para golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Después de conocerse el crimen contra Carlos Manso, inició una campaña digital y mediática para usar la tragedia con fines políticos, con el uso de bots y una red internacional para magnificar los mensajes, responsabilizando al gobierno de México del asesinato. Las tres principales mentiras ampliamente difundidas fueron las siguientes. 1. El gobierno federal abandonó al alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Carlos Manso no fue asesinado. El gobierno dejó que lo asesinaran.
El alcalde de Uruapan pidió una y otra vez que le mandara más apoyo. El gobierno no quiso escucharlo. El gobierno lo abandonó. Pidió ayuda una y otra vez y lo ignoraron. Señaló que el caso pone en evidencia la ausencia de Estado y el abandono de las autoridades. Un agravante del asesinato de este valiente presidente municipal, Carlos Manso, es que el gobierno federal lo dejó solo contra los criminales que lo querían muerto. Manso había solicitado apoyo para fortalecer a la policía municipal, para erradicar extorsión, para no darle espacios a los grupos criminales. Solicitud que no fue atendida y le costó la vida. ¡Mentira! El 3 de noviembre se informó que Uruapan cuenta con una compañía permanente de la Guardia Nacional y personal de infantería del Ejército que se encontraban en coordinación constante con el alcalde Manso. 2. El gobierno de México mandó a matar a Carlos Manso. Esto no es un hecho aislado. A Carlos Manso lo asesinaron los de Morena por una razón. Porque lo dejaron solo. Porque lo abandonaron. Yo acuso del asesinato a Carlos Manso a dos asesinos, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Fue un crimen de Estado, de un Estado sordo y ciego a los gritos de auxilio, de un Estado arrogante y antipático, lejano y soberbio, corrupto y por lo tanto cómplice. ¡Mentira! El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que las principales líneas de investigación del homicidio de Carlos Manso están relacionadas con el crimen organizado. La Fiscalía General del Estado va a continuar agotando todas las herramientas de investigación pertinentes para el esclarecimiento de este hecho, en lo que se advierte la participación, por supuesto, del crimen organizado. 3. México es un estado fallido. Este es un estado fallido. Aquí no hay gobierno. El gobierno no existe. No tienen ningún resultado, no hay ninguna estrategia, no hay ningún elemento que nos permita ver que a México le va a ir bien. El asesinato de Carlos Manso puede prender la mecha que todos estamos esperando para reaccionar en contra de un gobierno demagogo, populista, antidemocrático, antirrepublicano como es el de la Cuarta Transformación. ¡Mentira! La Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México logró la disminución del 32% en el promedio diario de homicidios dolosos y la detención de 34.690 personas por delitos de alto impacto. Estas falsedades se difundieron y amplificaron también en una campaña coordinada de desinformación en la red social X con el uso de bots en México y en el extranjero. No hay precedente de una campaña similar. En los primeros 3 días hubo más de 1.8 millones de menciones y más de 694 millones de reproducciones en X, Instagram, Facebook y TikTok, además de 2.7 millones de posteos en todas las redes, de las cuales más del 98% fueron en X, pero solo el 6% son tweets originales y el resto retweets, amplificado por un 50.43% de bots. El 76% de las cuentas totales que participaron en la campaña coinciden con las que impulsaron las narcoetiquetas del año pasado. Llama la atención que 49% de las cuentas que participaron en la campaña, la mitad son cuentas extranjeras provenientes de Colombia, España, Estados Unidos y Argentina, muchas de ellas promovidas por la red Atlas Network, una organización internacional de derecha ligada al empresario Ricardo Salinas Pliego. Las principales cuentas ligadas con esta campaña son @JJ Díaz Machuca, @Lili Telles, @libro_negro, @Artur013, @Héctor Rosete, @LauraMex, @M López San Martín y @Javier_Alatorre. La campaña repitió mensajes culpando al gobierno y a la presidenta del ataque al alcalde, y además promovieron las manifestaciones violentas con llamadas a movilizarse en todo el país. Esos mensajes fueron amplificados por miles de retweets por minuto y también fueron difundidos por medios de comunicación y periodistas, según el estudio elaborado por el experto Carlos Augusto Jiménez.